tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia a la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Iván Francisco Porras Gómez. Él es antropólogo social, es maestro y doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Específicamente en la línea de investigación Frontera, Política y Desarrollo, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, el CIMSUR, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Actualmente es investigador asociado al Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, en ECOSUR, el Colegio de la Frontera Sur. CONACYT es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus investigaciones se han centrado en analizar la vida cotidiana de las y los jóvenes migrantes retornados de Estados Unidos a Las Margaritas, Chiapas, municipio que se ubica en la frontera sur. Ahorita él nos comentará un poco más sobre qué versan los abordajes de investigación que realiza. También ha trabajado sobre los jóvenes y las violencias en el sur de México y Centroamérica. Él ha impartido docencia sobre política, migración y fronteras, sociedad y ambiente, metodología de investigación, tanto en posgrados de antropología de la UNAM, como actualmente en el posgrado en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Colegio de la Frontera Sur, así como también de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y es profesor invitado en la Universidad de El Salvador. Bueno, pues después de esta presentación, pues básicamente lo que haremos es que él más bien nos comente sobre lo que hace en su quehacer de investigación, específicamente que nos cuente cuáles son los temas de investigación que has tenido. Pues Iván, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Karina. Siempre es un placer compartir, ¿no? Algunas reflexiones, ¿no? En torno también como a la investigación, ¿no? Y bueno, también, pues, comenzar, ¿no? Por diciendo que estos temas de juventudes, migraciones, en realidad también como en términos de sus abordajes, pues son relativamente recientes, ¿no? O sea, tienen ya una larga trayectoria, digamos, en otros espacios, pero en lo personal yo comencé a acercarme a partir de mi proceso de formación, ¿no? La maestría, el doctorado, ¿no? Que me llevaron un poco a ver primero estos temas en el sur de México y sobre todo en un municipio fronterizo, que es Las Margaritas, Chiapas, justamente ahí, dentro de lo que comencé a hacer, fueron pues algunas investigaciones en torno a jóvenes, la experiencia de los jóvenes migrantes que iban a Estados Unidos. Posteriormente, ¿no? En el doctorado fui como haciendo, digamos, un poco el trabajo ahora del retorno, qué significaba a sus lugares de origen, en qué condiciones, cuáles eran como esos imaginarios que tenían a veces en las comunidades de origen de estos jóvenes, cuáles eran los conflictos, por supuesto, también, ¿no? Y en los últimos años, pues alrededor como de 6 años, quizás un poco más, quizás he estado como trabajando más en la región de Tapachula y Centroamérica, ¿no? En Tapachula inicié justamente con ver cómo era la experiencia de estos jóvenes centroamericanos que llegaban o que transitaban por ese espacio. Y después de ello, también como que fui explorando otros campos, pero más desde los lugares de origen, ¿no? Sobre todo en El Salvador y un poco Honduras, pues lo que ha permitido también como que ver y pues un poco ampliar más como estos horizontes de estudio en la región, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Básicamente, eso es como un poco cómo he llegado a los temas de investigación. Por un lado, también me parece que siempre es como que poco a poco uno va desarrollando como esa pasión por los temas, ¿no? que uno
que uno considera, ¿no? Que llegan a ser parte también de, no sé si de la trayectoria académica, pero sí de una parte biográfica también que uno lo marca, ¿no? Sí, fíjate qué interesante tema. Bueno, desde que compartimos un poco de la formación, ¿no? Nosotros, ya conocido, Ujú. Iván. Pero dime, tu especialidad es en jóvenes, en las y los jóvenes. Ahora tú como especialista, lo que mencionas entonces es que básicamente has estado cercano a las problemáticas de jóvenes que vienen de Centroamérica, sobre todo hacia la frontera con México, ¿es así? Ujú. Y sobre Sí. eso, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las problemáticas que tú has encontrado como más profundas? Porque además veo que lo ligas a violencia, ¿no? Esto que Ujú. puede ser enunciado muy comúnmente para los jóvenes, pero desde tus hallazgos de investigación, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo lo puedes tú ir explicando? ¿Qué es, digamos, qué tú, lo que tú es lo que has encontrado? ¿Cómo son, por ejemplo, cómo tratan a los jóvenes o a las jóvenes en México cuando no están en su espacio propio, en fin, o su Ujú. espacio de origen, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que, bueno, eso justamente cuando yo comencé a hacer trabajo de campo en Tapachula, digamos, me di cuenta como de mucho de estas dinámicas, sobre todo que tenían los jóvenes, ¿no? Una dinámica cotidiana, digamos, de trabajo, pero también, por el otro lado, pues me fui encontrando muchas veces con un discurso sobre ellos, sobre estos sujetos, sobre el ser joven, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces ese discurso, pues, deviene como de a veces un estigma también, ¿no? Que se ha creado mucho en torno al ser centroamericano, ¿no? En esta región. A pesar de que, digamos, Tapachula y muchas, pues una gran parte de la región de Chiapas, ¿no? Y otros espacios también, pues tienen muchas similitudes con el territorio centroamericano, pues poco a poco se han ido creando también como ciertas, por decirlo así, fronteras, ¿no? En torno también a esa división, pero también hay otras realidades, ¿no? Que poco a poco se han ido desplegando, digamos, en Tapachula, ¿no? Y esto tiene que ver también con estos lazos familiares, la memoria compartida también de un territorio, que por supuesto que eso ha hecho también que se dinamice mucho este espacio. Yo creo que en el tema de los jóvenes en esta ciudad eh, es muy interesante porque siempre se ha como, digamos que ha habido mucho esa relación de estos jóvenes con los miembros de las pandillas en Centroamérica. Cuando vamos también a Centroamérica, se observa mucho que cuando se habla del tema de los jóvenes, salen como los jóvenes que están inmersos en pandillas, ¿no? Y este imaginario se reproduce mucho en diversos municipios de la frontera sur de México, ¿no? Estos jóvenes que pueden ser eh, pues imitación de los mareros o también que pueden estar en grupos. Esa es una parte también de ese estigma también que se ha reproducido mucho en el paso y en el tránsito, digamos, eh, por esta región. Por supuesto que también lo que nos hablan en esta región es mucho esta idea de por qué salen los jóvenes, por qué llegan a este lugar los jóvenes, hacia dónde también van los jóvenes. Y curiosamente, pues hacia el año 2018, con esto de las caravanas, pues se volvió como el ojo, digamos, del huracán en esos temas, ¿no? Aunque hay que decirlo que no es una migración nueva, digamos, tiene ya muchos años, décadas, podría decir, que pues la presencia de ellos ha estado como, digamos, en esta región. Una cosa también es que se ha invisibilizado mucho, por ejemplo, en un primer digamos, como un primer grupo de experiencias están los muchos jóvenes
guatemaltecos que llegaban y que siguen llegando al corte del café, y que han creado también unas dinámicas muy diferentes, ¿no? Posteriormente está la llegada de salvadoreños y hondureños, ¿no? Que se fueron observando más en espacios de la ciudad, no tanto como los guatemaltecos, que a veces se observan mucho como en las zonas rurales, en el caso de algunas mujeres como empleadas domésticas, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido como visibilizando, y si ahora en los últimos años lo que tenemos son pues mucha migración, también de muchos de ellos jóvenes todavía, de cubanos, haitianos, ¿no? Que están pasando por este espacio, ¿no? Pero digamos que Tapachula, cuando uno va como armando la composición un poco también del espacio poblacional, pues uno observa que la migración, como en muchos municipios fronterizos, es indispensable también para pensar muchos procesos y para también potencializar muchas regiones, ¿no? Yo siento que no se puede hablar de lo que es la región del Soconusco sin la mano de obra pues de guatemaltecos y de salvadoreños, hondureños, y también que han llegado por así decirlo, potencializar ciertas regiones también. Entonces, me parece que también esto es parte de lo que se vive en el día a día, ¿no? Por un lado, esa criminalización, pero también por el otro, pues esa necesidad de la mano de obra de estas personas, ¿no? Y yo creo que algo también importante que hay que decir es que en los últimos años también, pues diversas organizaciones, colectivos, pues han visibilizado mucho de pues digamos, esta violencia hacia estos grupos, ¿no? Y hacia, digamos, sobre todo también hacia mujeres, ¿no? Y también la violencia entre estos mismos grupos también, ¿no? Hay una diferenciación también entre ellos que se va y que se observa, ¿no? Justamente en el aspecto laboral, en la vida cotidiana también, entre ser guatemaltecos, ser salvadoreños en Honduras. Sí, y dime respecto a esto, cuando hablas de jóvenes, tú te refieres, supongo yo, que haces una diferenciación en términos de edad, ¿no? Hay una diferenciación. ¿Cuáles los rangos de edad que tú consideras para poder referirse a un joven o a una joven? Sí, bueno, hay como dos cuestiones ahí importantes, ¿no? Por un lado, siempre el factor edad, digamos, ha servido como para, en términos también como demográficos también, por así decirlo, hacer como esa separación entre los demás grupos, ¿no? En numerosas dependencias, organismos internacionales, siempre se fija una edad, ¿no? En términos de 18 años a 30 años, ¿no? Eso es ser joven, por ejemplo, ¿no? Pero cuando lo trasladas ya al aspecto más social, pues vas viendo que definirlos por edad es complicado, porque no es como tan fácil, digamos, eh, sino que ahí más bien lo que ayuda pues es también ver cómo se construye socialmente los jóvenes, cómo las sociedades construyen también a las y los jóvenes, y también cómo, digamos, ellos mismos, ¿no? En términos sociales, se definen, ¿no? Por ejemplo, la variante de la edad es un tema, ¿no? En México es de los 18 a los 30, pero por ejemplo uno llega a Centroamérica y ahí es antes, entre 16 y 17 años, empieza y marca hasta los 29 años. O sea, el factor de la edad, digamos, es como un componente más de separación entre grupos, ¿no? Y los que estamos, digamos, inmersos también en estos temas, pues siempre pues se ha recalcado, ¿no? Que el factor biológico, digamos, es algo por lo que se ha definido, pero no es como lo que define el ser joven.
que define el ser joven es en términos más sociales, de cómo las sociedades construyen a estos jóvenes también. Justamente un debate que se dio, ¿no? Digamos, que se ha dado en el tema es en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Cuándo empezaban a ser jóvenes en las zonas rurales, quiénes son los jóvenes, ¿no? Y eso es algo que ha ido modificándose, digamos, y cambiando justo por, pues, diversos, digamos, factores, ¿no? Entre ellos la migración, ¿no? de jóvenes, donde esta moratoria social parece que se va ampliando, ¿no? O ya hay como muchos jóvenes que no necesariamente se van a casar a los 16, a los 17 años, ¿no? O a los 18 años, sino que hay otros estudios, ¿no? Que se han hecho en el sur, por ejemplo, con migrantes indígenas, de cómo los jóvenes migrantes indígenas han ido ampliando como estos marcos de la edad para el matrimonio. Es decir, estas cuestiones también son relevantes para pensar, digamos, también el tema de los jóvenes más en términos sociales, ¿no? En términos de lo que nos interesa a nosotros también, ¿no? Ya, y ahorita, quizá no sé si tú has podido tener como un poco de acercamiento, de información con el contexto que vivimos. ¿Sigue habiendo migración de estos jóvenes hacia estas fronteras? Sí, fíjate que eso es una pregunta, pues, interesante en términos también de, justamente con esto de la pandemia, pues como que mucho se pensó que se iba a quedar como en una aparente inmovilidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo que observamos también mucho en estos espacios es que los flujos siguen llegando. O sea, los flujos se siguen manteniendo. Se han creado, por ejemplo, otras rutas. Y lo que se observa también es que muchos de estos jóvenes también, pues poco a poco han ido como reinventando también y continuando con estos flujos. Ahora, por supuesto que también las condiciones son un poco más peligrosas, ¿no? De pronto también pasar por estos puntos donde ya hay más control, pues se hace difícil, ¿no? Y a veces van eligiendo como estos puntos ciegos, pero en un principio, pues era, al principio de la pandemia lo que se observaba es que sí era, pues, complicado por el tema también de que muchas comunidades se fueron cerrando como, digamos, ese acercamiento con otros, con otras, ¿no? Pero poco a poco, como que se fue dinamizando también, ¿no? Por ejemplo, en esta región, en la frontera entre el Suchiate, ¿no? Y Tecunumán, eh, pues estaba ya la presencia de la Guardia Nacional, de pronto con un poco más vigilancia, pero aún así sigue pasando mucha gente por ese espacio. Sin embargo, muchos comenzaron a hacerlo y que tiene otra dinámica, otro punto que es en Unión Juárez, ¿no? Donde hay otro punto de la frontera sur, que tiene otra dinámica, los pasos siguen, digamos, el tránsito sigue estando presente. Ahora, lo que sí también se observó, pues es un dinamismo también, esa aparente inmovilidad, eh, pues ha puesto también muchas condiciones, ¿no? En términos también de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas migratorias, ¿no? O sea, en términos a hace como un mes, 2 meses, se estaba formando como una caravana en Honduras que supuestamente iba a salir, ¿no? Entonces, a partir de ello, por ejemplo, también lo que sí se evidenció más es como un control de las fronteras y por supuesto que también eh, mucha gente, ¿no? De estas fronteras, pues está de acuerdo en controlar también como el paso, ¿no? Ante un peligro inminente de contagio, estas cuestiones, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, no alcanzaron a llegar muchos a México, se quedaron en Guatemala, ¿no? Entonces, lo que se observa ahora también es que
puede que haya un mayor control de ciertas fronteras, ¿no? Y eso está llevando también a que otras personas se muevan o se movilicen por otros medios también, ¿no? Algo que yo creo que también es, digamos, fue siendo interesante, algunas colegas ahí del CIESAS han trabajado en que observaban que a pesar de, digamos, en esta región de Tapachula, de esa aparente inmovilidad, pues se seguía necesitando la fuerza de trabajo de guatemaltecos, por ejemplo, ¿no? Y eso no paró. O sea, podría haber pancartas o cosas que dijeran, lávate las manos, haz esto, pero pues seguían trabajando. Y otra cosa pasó también muy similar con el corte de mango o la producción de mango Ataulfo, ¿no? En esa región. O sea, eso no paró. Es decir, es interesante ver, porque por un lado también está todo este discurso de las fronteras, por el otro también está todo este discurso de la necesidad de la mano de obra también, ¿no? Y que eso me parece también, pues, que ha sido y está formando parte, pues, también de todas estas, digamos, inmovilidades, presuntas inmovilidades son discutibles, ¿no? Lo que sí yo creo que es un poco complicado en esta región, o ha sido, pues sigue siendo el tema, sí, de cómo por ejemplo, las fronteras en Centroamérica se cerraron, ¿no? Muchas de ellas. Pero eso no significó que pues se pudiera lograr o controlar más la pandemia, al contrario, ¿no? Pues hubo más violencia, ¿no? Había como más restricciones en la movilidad, pero pues los casos de contagio aumentaron, ¿no? Entonces, eso es como un poco también las contradicciones, ¿no? Que se tienen en esta región fronteriza. Sí, un tema ahí bastante interesante porque, como bien señalas, ¿no? O sea, también es claro que se requiere esa mano de obra que eminentemente es centroamericana o sudamericana y al mismo tiempo, con todo este contexto, pues tampoco es que pueda disminuir por ambos lados, tanto por quien necesita un empleo como por quien necesita emplearlos, porque de otra manera sus cosechas se echan a perder. Yo creo ahí también, no sé si tú lo has avanzado en esa parte, que sí, quizá nos estamos acercando a un proceso no solo de seguridad, sino de bioseguridad, que se requiere y que seguramente cada comunidad tendrá la necesidad también de ir implementando. No sé si has tenido acercamiento a esto. Después de eso te quería preguntar también cómo es tu relación con los estudiantes de posgrado, que es eminentemente donde tú impartes docencia, cómo los miras, cuáles son sus inquietudes y en fin, ¿no? Bueno, mira, también, pues yo creo que también en el tema esto de la seguridad, la bioseguridad, es interesante porque me parece que lo que ha funcionado un poco mejor son como estos arreglos a nivel comunitario, ¿no? De espacios. Eso es algo que nos deja también esta pandemia, ¿no? O sea, a nivel federal, a nivel estatal, hay un imaginario de cómo podría, digamos, prevenir, contenerse, ¿no? Pero lo que se vio es que a nivel local, como que estos arreglos funcionaban como un poco mejor, ¿no? O fueron funcionando en la medida de las mismas necesidades de las personas que habitan en estos espacios. O sea, yo creo que eso es interesante seguir explorando. Yo no tuve oportunidad, digamos, como en ese momento de ir, o en esos momentos como de ir a esos espacios, sino fui siguiendo, ¿no? Algunos, ¿no? Por ejemplo, se dice, aunque por ahí también, esto fue por un determinado tiempo en que, en este caso, los balseros que se encuentran en Tecunumán, que se dedican a pasar
la mercancía en el río, entre México y Guatemala, pues llegaron a ciertos arreglos, ¿no? Por ejemplo, de trabajar unos días, bueno, que eso ya estaba, ¿no? Hasta por muchos años, pero digamos como más en términos del cuidado, ¿no? Pero poco a poco, digamos que también se ha ido cambiando, ¿no? Al principio se usaba el cubrebocas, todo el mundo está así, poco a poco, pues se fue, digamos, cambiando, ¿no? Aunque sí, digamos que en frontera, eh, pues las dinámicas son muy particulares también, ¿no? Y yo creo que también estas experiencias a nivel local fueron funcionando igual. Una experiencia también por ahí recuerdo que inició como entre abril, ¿no? Era que el gobierno de Tapachula fue contratando traductores, pero que hablaban como para los haitianos, por ejemplo. Y entonces había alguien que los contrató y les daba las indicaciones, pues, digamos, se hicieron campañas y todo. Entonces era interesante ver cómo fueron como haciendo dinámicas locales particulares también en términos de esa prevención, pero también poco a poco sí fueron como se fue alimentando también un discurso, ¿no? Hacia el otro en frontera también, ¿no? Eso es algo que poco a poco han ido como trabajando algunos investigadores, pero creo que también en tema, como te comentaba anteriormente, de la seguridad, sí se ha visto también eh, como que un mayor control de la frontera sin que eso signifique que hay un mayor control de los flujos, ¿no? O sea, puede haber un mayor control, pero los flujos siguen y la ruta sigue, ¿no? Y bueno, con respecto a la otra pregunta, pues yo creo que también es algo que ha sido parte de esta experiencia, ¿no? Estar en Ecosur y en esta región, ¿no? En Tapachula, ¿no? Eh, digamos, poco a poco como ir explorando, o sea, yo pues he ido más como, ¿no? Aprendiendo también a caminar ese territorio, pues gracias a los alumnos, ¿no? O sea, al compartir con ellos, porque eh, prácticamente cuando uno llega a un espacio, pues uno observa y también pues va viendo, digamos, cómo funciona, digamos, cuáles son como esas cuestiones locales que uno tiene que aprender, ¿no? Pero justamente creo que con los estudiantes de posgrado en Ecosur, digamos, es como por el tipo de posgrado que tenemos, pues tenemos estudiantes como muy como de muchas disciplinas, ¿no? Biólogos, compartimos también obviamente con los que nos llegan de sociales, ¿no? Y eso creo que también es interesante, ¿no? Porque como mucho de esta formación que tienen los biólogos, los entomólogos, pues es un poquito diferente en términos a los que llegan de sociales, pero no es que los hagan ni menos ni más, sino que también lo interesante, digamos, de ir compartiendo con ellos cuando se dan, por ejemplo, los primeros cursos, es ver las posiciones cuando se ve ciertos temas, ¿no? En sociales o en otros temas, siempre hay como un debate en torno a como a las interrogantes que se producen a partir de la formación de donde vienen, ¿no? Eso me ha parecido muy valioso también. Y justamente en el plano, digamos, también de los estudiantes que llegan de sociales, es interesante también mucho las dinámicas con las que ellos se mueven, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, con el tema migratorio, pues tienen a veces todas estas memorias, tienen estos lazos familiares a veces con gente de Guatemala, con otras personas de otros espacios de Centroamérica, o han visto pasar, por ejemplo, muchas de estas personas han ido a trabajar con ellos, incluso sus padres. Y es importante como justamente esto
es otro tipo de vivencia también entre ellos. Y eso ha hecho también que en los mismos temas de migración, pues poco a poco ir como viendo estas dinámicas, uno se enriquezca también de esas experiencias. Yo creo que pienso, y a propósito de tu pregunta, siento que también ha sido muy fortuita, ¿no? Y es muy, me parece, ese aspecto de compartir siempre con los estudiantes, pues es como una especie de revitalizar siempre nuestros estudios y también, por supuesto, también nuestras perspectivas teóricas y, pues la visión también, ¿no? Sobre la investigación, por ejemplo. Pues muchas gracias, Iván. Mira, el tiempo siempre se nos agota, pero sin duda con sus especialidades da para seguir dialogando. Ojalá que sigamos en esto. Y pues nada, solamente agradecerte. Como ven, esto es lo que encontramos en Ciencia a la Universidad. Esto es lo que pueden escuchar y aprender con todo esto que nos van compartiendo los y las investigadoras. Pues de momento esto sería. No sé si tú quisieras despedirte con un breve mensaje general y con eso para ir cerrando el programa. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Me parece que también cuando me hiciste la invitación y bueno, he seguido el programa, es bien valioso también escuchar esta otra parte de cómo, pues, de cómo llegamos a nuestras investigaciones, la formación y demás, ¿no? Porque pues lo que no deja ver es que seguimos siendo humanos y pues por ejemplo también esa es parte también a veces de nuestros de nuestras contradicciones, pero también de lo que nos han querido ver como contradicciones en los procesos de investigación. Yo, pues nada, cerraría más bien que diciendo que justo en el tema de jóvenes inmigrantes, pues nos deja todavía un gran reto en términos académicos, ¿no? Creo que nos seguimos viendo en comparación con la zona norte, en la frontera norte, pues sigue habiendo una distancia bastante, no solo la distancia física que hay allá, sino también en términos de los estudios, ¿no? Allá hay como cada vez más, siento que aquí también hace falta, como no solo en el tema de jóvenes, inmigración, sino otros temas, pues seguir explorando, porque también nosotros estamos en una frontera, tenemos unas dinámicas muy particulares y también, por supuesto, que tenemos como otros problemas que necesitamos seguir como contribuyendo en el quehacer académico también, pero por supuesto que no solo se quede como en papers y más papers, ¿no? Sino que también hay que pasar a otras pues dinámicas también de construcción de conocimiento, sobre todo con estos jóvenes de las nuevas generaciones que la demandan, ¿no? Y pues nada, nuevamente muchas gracias y de mi parte sería todo. Pues muchas gracias, Iván. Efectivamente, mira, este ejercicio es también en este afán de difundir de otra manera, no solo en papers, como bien lo acabas de mencionar, sino de una manera más ágil al público en general, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, en dónde. Y pues esto que dices, ¿no? Pues podemos tener también nuestras contradicciones, pues, como humanos que somos, ¿no? Pues muchas gracias, Iván. Pues esto es todo Gracias. en Ciencia de la Universidad y que pasen buen día.